Vamos al último ejercicio entonces. Caso formulario 22, impuesto global complementario. Bien, este ejercicio, la gracia que tiene es que es muy parecido a cómo se ve en la práctica los datos informativos de un contribuyente. Recuerden que los contribuyentes que tienen que declarar renta en base a impuestos finales, por lo general cuentan con una propuesta del formulario 22, ¿ya? Y esa propuesta, como ustedes saben, no se arma sola, el servicio no adivina los datos que tiene que informar el contribuyente, en verdad se arma en base a lo que son las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas, como les decía en clases anteriores, no es más que un formulario que deben llenar las empresas informando cierta información que les va pidiendo el servicio. Y va a depender de qué empresa, de qué tipo de régimen es, de si tiene trabajadores o no tiene trabajadores, a qué se dedica, cuáles son los formularios que va a tener que completar como declaraciones juradas. Por lo general, este proceso de declaraciones juradas parte previo al proceso del envío de la declaración de renta, por lo general, porque hay declaraciones juradas que se siguen presentando hasta fechas posteriores de la renta. Por lo general también parte la quincena de febrero el proceso de envío de las declaraciones juradas y culmina, ¿cierto? Va a depender de qué declaración jurada para ver cuánto es la fecha final. Como les decía, hoy día ya no son todas previas al proceso de operación de renta y algunas que se presentan de forma posterior. Declaraciones juradas en sí, como les he dicho en clases anteriores, se van a ver en la asignatura de taller de renta que van a tener después y les va a tocar completar declaraciones juradas. Pero en base a esta información que se presenta a los contribuyentes es que el servicio puede presentarle una propuesta de renta a las personas naturales que tengan que declarar impuestos finales. Si quieren ver información de las distintas declaraciones juradas, si quieren un poco interiorizarnos de este tema, pueden entrar a la página del servicio online, y acá dice declaraciones juradas, y después dice declaraciones juradas de renta. Acá abajo dice más información, y aquí pinchan donde dice formulario, plazo e instrucciones de declaraciones juradas. Acá por año, esto se va modificando por año, porque va a depender de qué necesidad tiene el servicio de información, y en todas las declaraciones juradas que existen vigentes, por ejemplo, desde la 1811 hasta la 1952. Y como se fijan acá, la fecha de vencimiento del formulario, la fecha máxima de envío a través de Internet, que está se presenta solamente a través de Internet, están acá. Por ejemplo, 24 de marzo, el último día del mes, el 1 de marzo, 25 de marzo, ¿ya? Entonces, acá están las distintas declaraciones juradas, los formularios, qué número tienen, pues uno habla de la 1887, de la 1879, son formularios que tienen que llegar a los contribuyentes, por ejemplo, el más común, la 1887, que es la declaración jurada de sueldo, acá está, aquí está el formato, ¿ya? Y acá pueden ver las instrucciones de la declaración jurada, qué es lo que tienen que informar en los distintos campos, como les digo. No se asusten, esto lo vamos a ver el próximo, o sea, lo van a ver el próximo semestre, en taller de renta. Y se fijan acá, el plazo del envío de esta declaración jurada es el 28 de marzo, ¿ya? Y los respectivos certificados y las resoluciones que han ido modificando esta declaración jurada. Entonces, la información está toda acá. Cuando partió, imagínense, fue en el año 93 que partió la obligación de enviar esta declaración jurada y se ha ido modificando la información a declarar a través de todas estas resoluciones que están acá, siendo la última la 153 del año 2020. ¿A qué voy con esto? En base a estas declaraciones juradas, a los contribuyentes se les ofrecen propuestas de declaración de renta. Pero si ustedes quieren ver, así como se dice, la matrix de donde viene toda esta información, cuando ustedes entran a la declaración de renta, en su propuesta, arriba le va a decir obtener información de agentes retenedores. Los agentes retenedores son aquellos que presentaron declaraciones juradas asociadas al RUT de la persona que está declarando, ¿ya? Y nuevamente, ¿por qué digo esto? Porque la actividad de hoy día, si se fijan, acá, aquí, en el ejercicio que nosotros tenemos que completar de formulario 22 de impuesto global complementario, nos presentan la información de tercero tal y cual como viene en la página del servicio cuando uno pincha información de agentes retenedores. ¿Ya? Así viene, así uno lo visualiza, ¿cierto? En la página del servicio, cuando uno quiere hacer su declaración de renta y quiere ver quién informó los datos para que me pueda el servicio presentar la propuesta. Vienen los diferentes formularios de declaración jurada y qué es lo que fue informado en cada uno de ellos, ¿ya? Yo eventualmente aquí podría siempre pinchar en cada una de estas declaraciones juradas para ver el detalle, ¿ya? Y aparece el RUT de la empresa que informó o de las empresas que informaron, en este caso dice la 1879, que es de honorario,
hay un informante, ¿ya? Pero pudiera yo haberle transmitido boleto honorario a 5 empresas, y acá voy a tener 5 informantes, ¿ya? Como les comentaba, declaraciones juradas son declaraciones que tienen la obligación de presentar la empresa en la medida que cumplan los requisitos de cada una de ellas, ¿ya? Y en base a estas declaraciones juradas, al contribuyente se le genera su propuesta de declaración de renta, ¿ya? La 1879 es de honorario, ¿ya? Donde se informan las retenciones de honorario. 1889 tiene que ver con cuentas de ahorro voluntario de APB. Tenemos la 1890 sobre intereses. Cuando yo, por ejemplo, tengo depósito a plazo, los bancos tienen que informar la declaración jurada 1890. Ah, no, perdón, me equivoqué. Sí, estoy bien. Sí, 1890. Sí, estoy bien. No, estoy bien. Sí, estoy bien. Ya. 1890 de los intereses, por ejemplo, de depósito a plazo, que puede ser positivo o negativo, puede haber perdido plata. Acá, si se fijan, son 2 informantes, entonces podrían ser 2 bancos los que me están informando depósito a plazo, no sé, el Santander y el Chile. Y acá se muestra el resumen de esta información. La 1894 sobre inversión en fondos mutuos, donde yo puedo, cuando haga el rescate, ganar o perder plata, ¿cierto? Acá rescaté 2.091 y gané 580 pesos, más inversión que realicé. Pero esto se ve informado, ¿cierto?, en la 1894, ¿ya? Que está informado por los bancos, por las instituciones que tengan estos instrumentos financieros disponibles para la gente. 1898, esta a lo mejor les va a sonar un poquito, los intereses con garantía hipotecaria. Lo que pasa es que la persona, una de las rebajas que se pueden hacer al impuesto global complementario es los intereses que están pagados por crédito hipotecario. Por ejemplo, yo tengo un crédito con garantía hipotecaria por la adquisición de mi vivienda, ¿cierto? De mi sueldo, de mi ingreso, de aspecto a impuesto global complementario, yo puedo descontar los intereses pagados durante el año por este crédito hipotecario, ¿ya? Y así poder pagar un menor impuesto y poder obtener una devolución del impuesto único que me descontó la empresa durante el año, ¿ya? Entonces, eso se informa en la DJ 1898. Profe, una consulta. Sí, dígame. Profe, si el servicio le hace una propuesta al contribuyente por la DJ sí, y después igual se la observan, ¿por qué pasa eso? A ver, a veces puede pasar, y por lo general es lo que más ocurre, es que yo entro a declarar la renta el 1 de abril, ¿cierto? Ya quiero mi devolución rápido, que dentro de los primeros que me llega la devolución de acuerdo al calendario. Entonces voy y mando mi declaración de renta. ¿Y qué pasa después? Que mi agente retenedor, por ejemplo, el banco dijo, no, ¿sabes qué? Nos equivocamos en la 1898. Dijimos que a este contribuyente le correspondía 831.223 de interés hipotecario, en verdad, lo que pagó durante el año, y resulta que eran 500 lucas nuevas. Y van y rectifican la declaración jurada 1898 el día 5 de abril. Pero el contribuyente ya presentó su renta el 1 de abril. Por lo tanto, si el contribuyente no rectifica, o sea, no reemplaza su declaración de renta o no la rectifica, ¿cierto? Su renta va a quedar observada. Porque cuando él mandó la declaración de renta con la foto que tenía en ese momento el servicio, la propuesta que le dio, fue modificado posteriormente por su agente retenedor. Eso es una posibilidad, ¿cierto? Ya, sí. La otra posibilidad, que por ejemplo, muchas veces los contribuyentes presentan sus declaraciones juradas, no sé, la más común, la 1879. Presentó la declaración jurada 1879 de honorario, ¿cierto? Pero resulta que lo que informó como retenciones del año de todos sus trabajadores en la empresa que la presentó, no están pagados, o sea, no ha presentado los formularios 29 de la empresa, o los presentó pero no cuadran con lo que informó la DJ 1879. El servicio igual le va a ofrecer la propuesta con lo que está informado por la empresa, pero si esos montos no se encuentran pagados, o si esos montos no cuadran con lo que está con el formulario 29, va a quedar impugnada la declaración de renta de este contribuyente que está pidiendo devolución o declarando pago, considerando que su agente retenedor presenta información observada. Ya, ahí me quedo claro. ¿Se entiende? Sí, gracias. De hecho, cuando ustedes mandan la propuesta de renta, cuando van a enviar su formulario 22, les da una alerta. Le dice que es probable que su declaración de renta quede impugnada, considerando que sus agentes retenedores se encuentran observados. Se sugiere comunicarse con sus agentes retenedores para regularizar su situación. Y ahí ustedes donde pueden pinchar la información de agentes retenedores, ¿cierto? Y ahí pueden ver cuánto es lo que
se llama? ¿Qué es lo que informó cada uno y cuál es la declaración jurada que está observada? ¿Ya? Miren, les voy a mostrar como un ejemplo. Vamos a meter a mi root. No, a ver la información. Se van a declaración de renta. A ver, que yo ya no puedo ver la propuesta de renta. Ya, cuando van Si ya a envió declararla, ya no va a poder verla, pues, profe. sí, pues no la voy a ver, pero sí puedo ver la información de mis agentes retenedores. Y acá lo puedo ver. Yo cuando quieran ver esa información, ¿cierto? A pesar de haber enviado ya la declaración de renta, se van a servicio online, declaración de renta, consulta y seguimiento, y acá dice Información de los información ingresos, sí. de retenedores. ¿Ah? ¿Cómo? No, ahí mismo. Sí, pues. Y aquí se van donde dice agente retenedor, root y clave, y ahí ustedes pueden ver toda la información de sus agentes retenedores, ¿cierto? Qué es lo que informaron durante el año. Ahí les sugiero que cada uno entre con su root y clave y vean, y van a ver un formato muy parecido a lo que estamos viendo en este ejercicio respecto a cómo vienen informados por todos nuestros agentes retenedores. Entonces, si vienen sueldo, les va a aparecer este formulario de 1887, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿No hay sueldo aquí? Acá. Le va a aparecer el del 1887 con los empleados, te puede pinchar acá a ver quién lo informó, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que ahí les sugiero que lo puedan ver para que un poco vayan cachando cómo se arma la información de sus propuestas. Profe, Dígame. ¿en los créditos con garantía hipotecaria entran los leasing? En los créditos con garantía hipotecaria, Lo que estaba mostrando recién. ¿qué dice el 55 bis? Yo entiendo que requisitos 55 bis. Roberto Comunidad. Me queda la duda, déjame aclararlo, porque alguna vez parece que no llegó una consulta ya en el servicio, que no me acuerdo cómo lo resolvimos. Déjame aclararlo. No estoy seguro si corresponde o no. Bueno, gracias. Porque la ley establece que dice personas naturales grabadas con el impuesto global complementario, con el impuesto único sobre impuestos podrán rebajar de la renta bruta los intereses efectivamente pagados durante el año calendario que corresponda de créditos con garantía hipotecaria que se hubieran destinado a adquirir o construir una o más viviendas o en créditos de igual naturaleza destinados a pagar los créditos señalados. Mira, por ahí podría entrar, con créditos como de igual naturaleza. Déjame ver si es que corresponde o no y si es que tienen derecho los contribuyentes que hagan un crédito leasing para poder adquirir su vivienda. Ya, se los quedo por aclarar. Entonces, como estábamos viendo acá, estamos en la 1898, que es la información del interés hipotecario, y posteriormente tenemos la 1887, la declaración jurada de sueldo, con la renta total neta pagada. Acá se informa el imponible menos los descuentos legales, que eso es lo que va a estar afecto a impuestos. El impuesto único que me retuvo el empleador durante el año, 367.559. Mis rentas no grabadas, 601.512. Un empleador solamente tengo y el que me presentó la DJ. 1900 de cotizaciones previsionales, se informan todos los datos asociados a las cotizaciones previsionales, esto es informado por la AFP. Y con esta información, y de hecho nos marcan con amarillo, con color, lo que tenemos que completar el formulario 22. ¿Cómo se llena el formulario 22? En base, como les decía, esto en la práctica esto les da una propuesta automática, pero es importante que sepamos cómo igual se llena este formulario 22. Así que ojo ahí cuando manden la declaración de renta o quien mande la declaración después su agente retenedor rectifique, porque ahí tienen que, si están dentro del mismo mes de abril, reemplazar su declaración de renta. Siempre hay un plazo para reemplazarla. Este año fue hasta el 27 de abril. O sea, si usted, lo dijimos la clase pasada, si usted mandaba la renta el 2 de abril, ¿cierto? Podían mandar, reemplazarla 20 veces si querían hasta el 27 de abril y la última que mandaron es la que se iba a considerar. Y esto, por estas situaciones que se dan, porque de repente el empleador me informó sueldos por 10 millones y resulta que los sueldos eran por 12 millones. Entonces, chuta, yo mandé la renta el 1 de abril y mi empleador rectificó el 15 de abril. No debiera pasar, pero pasa. Entonces ahí yo tengo que estar preocupado, verificar y mandar la declaración de renta de nuevo para no tener problemas con mi devolución o con el pago que realicé. Perdón, las que se pueden reemplazar son solamente con devolución.
y hay que tener ojo con esas situaciones. O, por ejemplo, si yo mando mi declaración de renta, tengo 2 empleadores, pero resulta que solamente he informado uno la declaración jurada de sueldo. Entonces, ahí, si el otro no ha presentado, tú te esperas que el otro presente para poder mandar la renta. Pasó este año, hay que contarle una experiencia que tuvimos en el servicio acá en San Bernardo, que había muchos colegios que pertenecían a cierta agrupación que no habían presentado la declaración jurada 1904, que tiene que ver con los hijos estudiando por el beneficio educacional. No sé si alguno de ustedes lo conoce o lo ha utilizado, el 55T, que tener un crédito por hijo estudiando entre básica, básica, media. Yo sí lo conozco, profe, porque trabajo en el servicio, pero en realidad no lo entiendo mucho. Sí, lo que pasa es que es una rebaja que yo puedo hacer al impuesto global complementario determinado por tener hijos estudiando en prebásica, básica, media, hijos que, ¿cómo se llama? Menores a... Lo que pasa es que la gente tiene una duda, siempre dice que le van a dar ese dinero y no es así, Sí, porque se supone que si nosotros pagamos impuestos, nos van a reversar. Yo pago un impuesto, me lo van a descontar, pero si no pago impuesto no me lo dan. Entonces la gente tiene un enredo en eso. No es un bono, es una rebaja al impuesto global complementario determinado. Pago un impuesto. Claro, y a cuenta de eso yo puedo obtener la devolución del impuesto único según la categoría que me pagó el empleador. Pero si no hay un impuesto único según la categoría, yo no tengo ningún derecho a devolución porque no es un bono. Entonces, le decía, los requisitos es tener hijos estudiando de básica, básica media, que sea un colegio reconocido por el Estado, que la asistencia sea sobre el 85% durante el año, y en base a eso yo voy a tener el beneficio de poder rebajar de la base imponible del impuesto global complementario determinado 4,4 UF por cada hijo, que ascienden como 120.000 pesos este año, dependiendo del valor de la UF, porque va variando todos los años, que se divide en 2,2 UF para padre y para madre, pudiendo ceder el beneficio de uno al otro de la forma que ellos quieran, y ese beneficio se utiliza en el formulario 22 y con eso pudiera eventualmente aumentar la devolución del contribuyente. Pero como dice acá, como dicen muy bien acá, ¿cierto? Es que tiene que haber un impuesto pagado, o sea, por ejemplo, un impuesto único de segunda categoría, si no, no tiene derecho a devolución alguna. Entonces, ¿qué pasó en esta oportunidad? Fue de que los colegios no habían presentado esta declaración jurada, por lo tanto, los papás cuando iban a presentar su declaración de renta, no les aparecía la propuesta con la devolución y estaban ahí Julio enojado, ¿cierto? Preguntando el servicio y era un problema de que no se cargaba la declaración jurada. Eran muchos los alumnos que tenían que informar. En esta declaración jurada, la 1904, se informa únicamente el RUT del alumno y si es que cumple con los requisitos de asistencia. Se dice, va con una S o una N, sí o no, no. Y es más, era mucho más simple que nada, porque finalmente para este año, considerando todo el tema de la pandemia, ni siquiera se salió una noticia que se iba a eliminar el requisito para este año de la asistencia. O sea, si el niño tenía menos de un 85%, igual se iba a dar derecho al beneficio. Pero como no estaba cargada la declaración jurada, a estas personas no le ofrecía propuesta y no les daba la devolución. Entonces tuvieron que esperar hasta la última fecha, hasta que estuviera cargada la declaración jurada, para recién mandar su formulario 22, que fue en mayo. Como son peor plazos, también en relación a esto hay un tope en los ingresos mutuos de los padres, porque eso también hace que queden algunas rentas observadas cuando la gente hace las rebajas, pero el ingreso de ambos padres supera el límite permitido. Sí. Muy buen punto, son 792 UF que no pueden superar los ingresos del padre y la madre ya durante el año. Por lo tanto, en la medida que los ingresos superen, ¿cierto?, no va a tener derecho al beneficio. Anteriormente, en la renta de años anteriores, a todos los contribuyentes se les daba el cálculo del beneficio educacional sin contemplar si cumplía o no el requisito del ingreso. Hoy día se les muestra solamente a los contribuyentes que tienen ingreso inferior a los 792 UF, que tienen que hacer ese cálculo de beneficio educacional. Y así evitar que contribuyentes pidieran la devolución y después quedaran observados. Entonces ya hay como un filtro previo. Claro, además un padre puede ceder al otro, por ejemplo, porque hay papás que pagan impuestos y otros que no, pues. Entonces un papá también puede ceder al otro el 50% cuando se puede hacer la rebaja. Claro, como les comentaba, eran 2,2 UF para cada uno, ¿cierto?
pero se puede ceder las veces que ustedes quieran, para el lado que ustedes quieran, ¿cierto? Para ver quién tiene derecho al beneficio. Pudiera, por ejemplo, solamente la mamá trabajar y tener un sueldo y tener un puesto único, y el papá a lo mejor está, no sé, está en la casa, ¿cierto? No está trabajando. Y en este caso, el papá que tiene el derecho al 2,2, como no es un bono, no se lo van a pagar, y como la mamá está trabajando, ¿cierto? Y tiene este impuesto único pagado, pudiera eventualmente pedir la devolución, por lo tanto, ahí les conviene ceder el beneficio del papá a la mamá para que ella lo pueda utilizar. Yo me acuerdo que esto lo conversamos, este beneficio, y ahí les comentaba todos los problemas que generó también, porque realmente acá no discrimina si es que están casados o no están casados, si es que están separados, si es que no están separados, si es que no se hablan, no discrimina nada de eso, por lo tanto el beneficio es sí o sí para el papá y la mamá. Entonces pudiera haber caso de que, no sé, el papá no apareció nunca más, igual tiene derecho al beneficio del 2,2, de las 2,2 UF. A veces injusto, pero la ley lo estableció así. Entonces, como les decía, va a depender de a quién tenga derecho a la rebaja o quién puede obtener una mayor devolución, para ver qué les conviene más, si cederlo al papá o a la mamá, previo al proceso del envío de la declaración de renta. ¿Ya? Y ahí se manda una declaración jurada simple de cesión de beneficio educacional para que lo puedan utilizar. Ya, vamos al formulario 22 para que vamos terminando. Entonces, vamos pasando estos datos y vamos. Aquí está, ya. ¿Qué es esto? Ya, entonces, vamos a haber llenado el formulario 22 de este contribuyente de impuesto global complementario. Entonces, en este caso, vamos a trabajar principalmente con el anverso del formulario 22, en las primeras líneas del formulario 22, donde vamos a completar su información de base impositiva. Pero vamos a ir por orden de declaraciones juradas para que nos quede claro cómo fuimos llenando cada uno de estos campos. Entonces, en primer lugar, tenemos acá, ¿cierto?, los datos de las retenciones del artículo 42, número 2 de honorarios, perdón, en base a la declaración jurada 1879. En este caso, como es AT 2021, comercial 2020, la retención en ese momento era del 10,75%, ¿ya? Por lo tanto, por eso me aparece tasa del 10,75% y una retención de 107.500 pesos. Para esto, para el honorario, hay un recuadro que hay que completar. Como les digo, esto se completa solo vía propuesta, pero para que lo sepan, que es el recuadro número 1 de honorario, ¿ya? Y acá, si se fijan, los honorarios, la retención va en el código 492, ¿ya? 492. Y el monto de la renta actualizada, ¿cierto?, va a ir en el código 461. En este caso, este es el monto bruto, ¿ya? ¿Cómo hacemos? Si no tenemos el valor, dividimos, ¿cierto? ¿Cómo era? 107.500. En este caso lo tenemos que dividir en 0.1075, ¿no? Y llegamos al millón de pesos, ¿ya? Dividimos los 107.500, que es la retención, por 0.1075, considerando que el 10.75 es la retención de honorarios de este año. Si fuera el 12,25, tendríamos que haber hecho 12.25. 12.25. Y llegamos al monto bruto. Y así sucesivamente con las diferentes tasas de impuestos. Código 492 la retención, la renta bruta en el código 461. Después, yo acá pudiera tener honorarios sin retención. ¿Recuerdan que les dije que el ejemplo de si cambiaba yo de rubro y me hacía peluquero? En ese caso, ¿cierto? Esa renta sin retención de tercero se informa en el código 545, ¿ya? Cuando yo mismo me hice mis retenciones, se informa en ese código. En este caso lo estamos informando en el 461 porque son retenciones que me hizo un tercero. Bueno, renta fuente extranjera, incremento por honorario extranjero, y después de eso tenemos total de ingresos brutos 1 millón de pesos, ¿ya? Código 547. Los contribuyentes que trabajan, o sea, que tienen rentas por honorario, tienen la opción de rebajar el 30% como gastos presuntos, ya para efecto de la tributación del impuesto global complementario. Porque en estricto rigor, mis ingresos fueron 1 millón de pesos, ¿ya? Pero yo tengo la posibilidad de rebajar, como les decía, para efectos de la tributación, tributar por un menor valor,
un 30% como gastos presuntos asociados a mi actividad de honorario, ¿ya? En este caso, el tope son 15 unidades tributarias anuales. Eso se declara en el Código 494 y es multiplicar este valor por el 30%, con el tope de las 15 unidades. Ahora, también los contribuyentes tienen la posibilidad de, en vez de ocupar ese gasto presunto, de ocupar gasto efectivo. En el Código 465, por ejemplo, trabajo como dentista, ¿cierto? Y emito boletas de honorarios por los servicios que presto. Y en este caso, mis gastos efectivos asociados a mi actividad económica son mayores al 30% de lo que yo estoy emitiendo de boleta de honorarios. En ese caso, yo tengo que ocupar el código 465 e indicar el valor efectivo de gastos que tengo. Obviamente, todos estos gastos tienen que ser documentados, tienen que llevar un control, un libro de ingresos y gastos, ¿cierto? Ante una eventual fiscalización del servicio, me tienen que respaldar todos esos gastos que está declarando acá. En este ejemplo, ¿cierto? Ocupé el gasto presunto del 30% y mi base total de honorario era 700.000 pesos, considerando el total de honorario menos la rebaja presunta del 30%. Total de honorario, 700.000 y las rentas, total de renta y retenciones, 700.000, 618. Acá sí que hubieran retención honorario de directores, por lo que le comentaba ayer, por la dieta asignada por la participación de los directores. Eso se informa del 479 y su retención del 491. ¿Ya? Pero acá como no hay, solamente son estos datos. Y si se fijan aquí, los códigos 618 y 619 de retención nos dicen de inmediato dónde yo debo trasladar estos valores. En este caso, voy a trasladar del 618 a la línea 7 y del 619 a la línea 78. Me voy para arriba. Acá, ¿cierto? Mi honorario van a pasar a formar parte de la línea 7, el código 110, los 700.000 pesos, no el millón, con la rebaja. Vamos poniendo con verde con el sentido. Y la retención va a ir acá, en el línea 78, código 198. Y posteriormente acá al código 611. Se acaba la retención y acá va el valor, el cual va a estar afecto del impuesto anual complementario. Si seguimos en orden, después tenemos los intereses percibidos por APB. Perdón. Sí, APB. Son 12.000, la rentabilidad fueron 12.724. Y en este caso, esa rentabilidad, todo lo que sea utilidad por mayor valor de fondos mutuos, intereses por depósito a plazo, interés, todas esas rentas que se llaman de capitales mobiliarios del 20 número 2, son informadas en el código 155 si es utilidad y en el código 169 la pérdida. Ya, ojo que la pérdida por concepto de capitales mobiliarios no puede superar el monto que ustedes están declarando como utilidad. ¿Ya? Por lo tanto, si tienen 209 por los 56 y tienen una pérdida de 300.000 pesos, lo que van a poder rebajar en el código 169 es el tope, que son los 209.456. ¿Ya? Entonces, para esos valores vamos a ocupar el código 155 y el 169. En este caso, el 155 me suma los 12.724. Perdón, ¿y dónde están los 12.724? Deberían ser estos 12.724, los 196.400 y los 581. Ya, ven, aquí estoy corregido. Son 12.724, este es 724, van los 196.400, que son los de intereses por depósito a plazo, positivo, y van también los intereses por fondo mutuo por 581, el mayor valor por fondo mutuo. Todas esas utilidades van del código 155. La pérdida. Profe, ahí va solo cuando son utilidad, porque por ejemplo, igual a veces uno hace inversiones y pierde. Claro, la utilidad va en el 155 y la pérdida va en el 169. Ah, ok, acá. Gracias. Entonces, por ejemplo, acá en este ejercicio, una de las declaraciones juradas que informar la 1890, por depósito a plazo, yo tenía utilidad en una operación y en la otra tengo pérdida, ¿cierto? 39.501. Esa pérdida va acá, en el 169. Pero como les decía, yo lo que puedo rebajar como pérdida es el tope de los ingresos que yo tuve. Si yo solamente tengo pérdida y no tengo utilidad, no la puedo rebajar la pérdida. ¿Ya?
así es de hecho, revisen el suplemento, revisen el código 169 una vez que esa es la instrucción que está establecida. Finalmente, bueno, ahí seguimos, ¿cierto? En el orden que íbamos, ya hicimos esta clasificación, también clasificamos esta y también clasificamos esta. Después tenemos los intereses pagados por garantía hipotecaria, código 1898. En este caso, esos intereses por garantía hipotecaria van en el código 750, ¿cierto? Intereses por crédito con garantía hipotecaria del artículo 55 bis. Y que va a ser una rebaja a la base imponible que nosotros vamos a determinar. Acá van los intereses hipotecarios, otra rebaja que se puede hacer en los dividendos de las DFL2, propiedad de acogida del DFL2, u otro bien común también, la rebaja de los APB, de los 42 bis, inciso primero, que estén con beneficio tributario. Hay dos tipos de APB. APB con beneficio tributario y otro con beneficio del Estado. Uno que yo voy ahorrando y el Estado me otorga un 15% más de mi ahorro durante el año, pero no tiene beneficio tributario. Y el que tiene beneficio tributario, ese yo lo que ahorro como APB, lo puedo rebajar después de mi base imponible acá en el código 765. Tiene un tope, son 600 unidades de fomento, pero igual lo puedo rebajar y después en el 765. En este caso solamente tengo intereses por garantía hipotecaria, el código 750, 831.223 pesos. Ojo, esto tiene un tope, recuerden, nosotros lo vimos, del artículo 55 bis. No siempre voy a poder rebajar el 100%, va a depender de la renta bruta que yo declare. Por lo tanto, bueno, la propuesta eso lo considera, y para efectos prácticos de cómo determinar el tope, yo les aconsejo trabajar con las calculadoras, porque el cálculo igual es un poco complejo y va a depender de cuánto son la renta bruta que tenga el contribuyente. Bueno, nos vamos a declaración de renta, nos vamos a instrucciones, a navegar por el formulario 22, nos vamos a interés hipotecario, y acá pueden ver quiénes tienen derecho a la deducción, y pueden ver también el tema del cálculo, ¿cierto? Si se fijan acá, de conformidad a lo dispuesto en el número 2 del artículo 55 bis, la cantidad máxima a deducir por concepto de interés será la cantidad menor entre la cantidad del monto de interés efectivamente pagado durante el año. Claro, debidamente pagado durante el año y actualizado en la forma que se indica más adelante, y la cantidad de 8 UTA. Entonces, lo máximo que pueden rebajar siempre van a ser 8 unidades tributarias anuales, independiente que haya pagado más intereses hipotecarios durante el año. Y después hay que ver también los topes, porque yo si, por ejemplo, mis rentas no superan 90 unidades tributarias anuales, yo voy a poder rebajar el 100% con el tope de las 8 UTA. Pero si mis rentas superan las 90 unidades tributarias anuales y hasta 150 unidades tributarias anuales, yo voy a tener que hacer un cálculo, que es el cálculo que está establecido acá, ¿ya? Para ver el porcentaje por el cual yo voy a poder recuperar. Y si mi renta supera las 150 unidades tributarias anuales, yo derechamente no voy a poder rebajar nada. Acá está un poco el cálculo que hay que hacer y cómo se determina, ¿cierto? Cuando mis rentas no superan, ¿cierto?, las 90 unidades tributarias anuales, cuando superan y están entre 90 y 150, y acá como pueden ver, si yo tengo mi renta sobre 150 unidades tributarias anuales, estamos hablando de la renta bruta afecta al global complementario, no tengo derecho a beneficio. Siempre el servicio para estos beneficios establece calculadoras, que entiendo que están acá, declaración de renta, asistentes para cálculo, y por ejemplo acá tenemos el asistente para cálculo del 55 bis, del interés hipotecario. Entonces, la gracia de esto es que ustedes van ingresando los datos, ¿cierto?, de los códigos del formulario 22, y finalmente ponen cuánto es el interés de hipotecario informado por el banco. Y ahí ustedes van a calcular la rebaja y les va a decir, mire, ustedes de los 4 millones pueden rebajar solamente 3,5 millones, porque su renta está entre 90 y 150 unidades tributarias anuales. ¿Ya? Para que ahí lo anoten, está el cálculo de este requisito, o sea, de este beneficio del interés hipotecario. Continuando, vamos a terminar hoy día. Tenemos la rebaja de los 831.223 y seguimos, ¿cierto?, informando lo que dicen nuestras declaraciones juradas. Después tenemos sueldos. Los sueldos de la 1887 se informan en el código 1098, 15.901.754, que son
la renta total neta pagada del artículo 42, número 1. Y después se va al código 161, 15.901.754. Finalmente, el monto del impuesto único retenido se va en el código 162, 377, 559. ¿Ya? Acá, crédito por impuesto global complementario, impuesto único segunda categoría, de acuerdo al artículo 56, número 2. 377, 559. Las cotizaciones previsionales no van informadas acá en el formulario 22, por lo tanto, hasta ahí ya tendríamos todos nuestros datos. Entonces tenemos los capitales, perdón, los honorarios, los capitales mobiliarios positivos, los sueldos, la pérdida por capitales mobiliarios, y ahí tendríamos que ya llenar nuestro código 158. Y en este caso, si sumamos y restamos todo esto, nos da 16.771.968. Disculpe, ¿y si esta persona tiene retiros Miren, vamos a hacer o tiene otro tipo de ingresos que no sea sueldo y honorarios? Vamos a hacer la simulación y vamos a sumar los retiros que tenían en el ejercicio anterior, para que queden claritos como queda, ¿ya? Ya, gracias. Entonces tenemos los 16.161.958 a tributar. Después de esto, ¿cierto? Tenemos la rebaja por interés hipotecario, 751, por lo tanto, si se fijan, de mi ingreso que tenía de 16.771, yo voy a rebajar los intereses hipotecarios, 831.223, y voy a tributar o voy a llevar a la tabla de base impuesto global complementario la diferencia entre los 16 y los 831. ¿Qué es lo que va a resultar? Un menor impuesto a pagar. 15.940 es lo que se va a ir a la tabla. Llevo el valor a la tabla y en este caso, igual revisemos dato informativo. Servicios, declaración de renta. Más información, datos informativos, 2021, personas naturales, tabla impuesto global complementario. Y en este caso tenemos que es el 15 millones que está dentro de este tramo por 0.04 menos 336.67.92, la super. Entonces, el impuesto global complementario determinado son código 157.306.961. ¿Ya? 306.961, pero yo tengo una retención de sueldo de 377.559. No hay ningún otro rebajo que hacer acá. Entonces, en este caso, descontamos y al código 304 nos va a quedar ahora sí negativo, porque es un código que dice igual, 70.598. Cuando ese valor es negativo, ¿cierto? Se traslada posteriormente al código 119, que es remanente de crédito por reliquidación de impuesto único de segunda categoría. 70.598, código 757, lo mismo 70.598. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene a favor el contribuyente? Las retenciones de honorario, 107.500 y los 70.598. Ahora nos da negativo 178.098 y como es negativo, se va mi código 85. Este tipo va a pedir una devolución por 178.098, que corresponde al exceso que le quedó de impuesto único, acá, más las retenciones de honorario. Ahora, este es un ejemplo, pero en estricto rigor, este contribuyente debiera haber tributado con las cotizaciones previsionales. Por lo tanto, lo más probable, lo que hablábamos el otro día en clase, que no pudiera obtener el 100% de devolución por este honorario, ¿ya? Y tendría que haber aquí a la rebaja en el código 900 del cargo por cotizaciones previsionales. Entonces, su devolución hubiera sido menor, dependiendo de si hubiera optado por la cotización parcial o completa. ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Sí se entiende, profe. Ya, y para finalizar, para no quitarle más tiempo este fin de semana de receso, vamos a, como decía acá Karina, vamos a sumarle, en este caso, el ejercicio que teníamos acá, ¿cierto? Decía que, ya, el ejercicio termina así, y así lo voy a subir, ¿ya? Del global complementario.
solamente para efectos pedagógicos, vamos a considerar que este contribuyente era el socio de la empresa que estábamos haciendo el D3, ¿ya? A efecto de que vean cómo queda si el contribuyente percibe sueldo, honorario, capital inmobiliario y además retiro, ¿cierto?, de otra empresa, de una empresa en la cual participa, ¿ya? Que en verdad se da, y hay contribuyentes que en verdad te ocupan como todos estos códigos, hay que empezar a analizar cada uno de ellos para ver qué es lo que está informando. Tipos que tienen participación en muchas cosas, fondos mutuos por allá, fondos mutuos por acá, acciones, un montón de cuestiones, y el formulario 22, que verdad hay que entrar a picar ahí para poder revisar cómo se declaran miles de declaraciones juradas por diferentes lados. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? En el ejercicio, decíamos, ¿cierto? En el otro ejercicio, teníamos que el socio había retirado 50 millones al RAI, eso es lo que están acá, y como sabemos, aquello que retire del RAI va a estar afecto a impuestos finales, ¿ya? Y esos 50 millones tenían un crédito de 5.555.550. Por lo tanto, ¿qué es lo que queríamos hacer? En estos casos, ¿qué empresa era? Era una SA o limitada. Es limitada, entonces acá es retiro, no es dividendo, por cierto. Ni un retiro. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Considerando que este es un retiro, deberíamos informarlo en nuestra línea 1. Si fuera un dividendo, si fuera una sociedad anónima que distribuyera dividendos, va en la línea 2. Entonces, deberíamos sumar acá 50 millones de pesos. ¿Ya? Y nos dice que los dividendos son con crédito de 5.550. Estos créditos son no sujetos a restitución y acumulados a contar de 1 de enero del 2020. Por lo tanto, y con devolución. Acá, 5.555.000. Ahí. ¿No? 550 millones. Ah. Así lo puedo calcular. Ya. Y considerando que tiene derecho a crédito, tenemos que incrementar nuestra renta en los mismos 5.555 y lo vamos a trasladar también acá. Entonces esto nos va cambiando todo. Listo. Ahora, los totales acá nos cambian, ¿cierto? Considerando que nos faltaba considerar el retiro y el incremento. ¿Ya? 72.327.508. Y ahora hay que ver si efectivamente el contribuyente puede rebajar el 100% de los intereses hipotecarios. Como les decía, hay que ver si que todavía puede rebajar el 100% o solamente un porcentaje. Entonces vamos a tirar el ejemplo práctico de la calculadora que estamos viendo. Miramos acá. Servicios, declaración de renta. Asistente para cálculo. Asistente de cálculo. 2021. Igual les voy a mandar el cálculo manual para que lo sepan cómo hacer. Pero más rápido ocupar la calculadora. Entonces, 104. Tenemos 150 millones de pesos. 50 millones de pesos. Al código 110 tenemos 200.000 pesos. Código 155 tenemos 209. 305. Código 161. No. Código 1098. Tenemos 15.901. 754. Código 159. Tenemos 5, 155, 150. Y eso y pérdida. La pérdida no se considera para efectos de este cálculo. 169. No va. Entonces, ese es el total de mis rentas brutas y yo lo que tengo de interés que el banco me informó, el 100% de intereses que yo pagué por los créditos hipotecarios, por los dividendos que pagué durante el año, son 831.223. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo ahora? Teniendo todos mis datos, calcular la rebaja. ¿Me pueden confirmar si están bien, cierto? Son 50.
a digitarlo todo, 50, 700, 109, 15.901, los 5.55 y la pérdida no. Ahora yo lo que voy a hacer es calcular la rebaja. Entonces, si se fijan, acá yo ya no puedo ocupar el 100% de los 831 porque mi renta supera 90 unidades tributarias anuales, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a poder rebajar, de acuerdo a este cálculo, como les decía, le voy a mandar igual el cálculo manual para que sepan cómo se determina, es 440.507. Ese es el valor que yo voy a informar acá. ¿Ya? Por lo tanto, me cambia la base imponible de 72 con la rebaja a 71.887. Ahora tenemos que llevarlo nuevamente a la tabla de impuesto global complementario porque nos cambiaron los montos. Entonces, ahora mi renta, 71.887.001, está acá, entre los 55 y los 73. Por lo tanto, le aplico el factor del 0.304. Ahí. Y la rebaja de 10.899.794.40. Ok. Mi impuesto a pagar van a ser de 10.953.854. Tengo a favor la rebaja del interés del crédito por impuesto único segunda categoría y me falta incorporar el crédito asociado a mis retiros, percibido en el código 610. 5.555.550. Por lo tanto, yo ahora resto este y menos este de acá. Y ahora, si se fijan, la situación cambió, porque al considerar este retiro que yo percibí de esta empresa en la cual participo y sumarlo a todas mis demás rentas, ahora yo de devolución, pasando a tener pago de impuesto global complementario por 5.020.745. Si el valor es positivo, yo lo voy a llevar acá a la línea 31. Si este fuera negativo y producto de créditos por impuesto de primera categoría, debiera yo llevarlo acá a la línea 116. ¿Ya? Cuando es por remanente de impuesto único segunda categoría, el 119. Cuando es remanente por crédito impuesto de primera categoría, el código 116. Por lo tanto, yo determiné 5.020, en este caso es pago porque es positivo, 5.020 al código 31. Y posteriormente, ¿cierto?, hago la rebaja respectiva. En este caso, este es 0, porque ahora no tengo remanente. Y tendría 5.020, que lo único que podría rebajarle son los retenciones honorarias. Ojo, acá no está considerado el tema de las cotizaciones previsionales, pero pudiera ser menos lo que pudiera rebajar. Entonces yo voy y digo 5.020 menos 107.500, 4.913, código 90, 4.913, dijimos que el reajuste del artículo 82 era el 1,6, redondeamos este valor por el 1.6%, 78.612, y este contribuyente de tener una devolución, acá borramos de tener una devolución, ¿cierto? Al considerar este retiro que informó la empresa, pasó a tener pago por 4.991.857 pesos. Profe, Sí. ¿el crédito por educación se hace antes o después del cálculo de impuestos? El crédito de educación se informa acá, mira, aquí, 55 TR. Ahí. El código 895. Va después de la determinación del impuesto. Es una rebaja del impuesto determinado. Entonces, ¿qué produce? Que, por ejemplo, Directo, una rebaja directa. Claro, si el papá en este caso tuviera solamente sueldo y un impuesto global complementario, no sé, de 300 lucas, por lo general ese impuesto global complementario debiera cuadrar con el impuesto único que le descontó el empleador mes a mes. Entonces, ¿qué es lo que produce esa rebaja del 55T? Es que yo rebajo ese impuesto global complementario determinado, no sé, pues fueron 100 lucas. La rebajo en 50 lucas, que por la mitad, o sea, la mitad de un hijo, suena raro, la mitad del beneficio del hijo. 50 lucas. Es más en todo caso, sería 50 lucas. Y de 100 lucas va a quedar a pagar 50 lucas, pero el empleador ya me descontó 120 lucas de impuesto único segunda categoría. Entonces la diferencia yo la voy a poder pedir de devolución. Así funciona el beneficio.
Pero si este impuesto único segunda categoría fuera cero, por muy que yo tenga este beneficio que he incorporado, no me va a generar devolución de impuestos. Chicos, ¿se entiende? ¿Alguna duda, consulta? Sí, profe, yo tengo dos dudas. La primera Sí. es, o sea, si la persona, por ejemplo, tiene de devolución, o sea, tiene a pagar, por ejemplo, 30.000 pesos y el crédito del hijo es de 50, ¿esos 20 me lo devuelven o solamente rebaja el monto que yo tenía que pagar? Otra vez, perdón. Por ejemplo, si yo tenía que pagar, me dio un impuesto a pagar de 50.000, o sea, de 30.000 pesos. Y el crédito, el 50% de gasto de educación me da 50.000. ¿Esos 20.000 de diferencia me los devuelven o el gasto de educación solamente cubre lo que yo tenía que pagar? Bien, vamos a hacer un ejemplo práctico para que se entienda el tema del beneficio de devolución. Ya, esa era como mi primera consulta. Y la segunda, que hay una parte donde usted dice que si el remanente es por impuesto de primera categoría, se pone en un código, y si el remanente es por otro concepto, se pone en otro. Eso no lo entendí. Lo que pasa es que tú el impuesto global complementario lo vas pagando en orden, así. Por ejemplo, el primero va a imputar después Entonces se entiende que si te queda un saldo, te pudiera eventualmente, por ejemplo, no sé, acá tienes 5.933. Pongamos que el impuesto global complementario, solamente para el ejemplo, fueran de, no sé, 5.933, o que son 400 lucas a pagar. ¿Cierto? 400 lucas a pagar tu impuesto global complementario y tú una parte lo pagas con los 377, ¿ya? Y la otra parte con los 5.555, pero te queda un saldo, 5.533. Ese remanente que te queda acá de saldo a favor, ¿es de impuesto único o de impuesto único segunda categoría o de impuesto primera categoría? Es de primera. Ya, entonces, si es de primera, te va acá, al 116. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Ahora, si el crédito, por ejemplo, otro ejemplo, que fuera 300 lucas el impuesto para cargar, y te queda un remanente 5.633. ¿Ese remanente es de primera o de impuesto único segunda categoría? De ambas. De ambas. De ambas. Entonces ahí tú vas a informar en el 119, el 116, la parte que te quedó de impuesto único y el 116 lo que te quedó de primera. ¿Sí? Ah, igual las tendría que separar. Ya, ok. Exacto. Si fuera solamente impuesto único, como el caso que teníamos antes del retiro, se va directamente al 119. ¿Sí? Por ejemplo, si acá no tuviéramos crédito y el de impuesto de primera categoría son 300.000 pesos impuesto global complementario a pagar y tienen 377 de impuesto único segunda categoría, 77 de devolución y esos 77 sabemos que es de impuesto único segunda categoría. Se paga. ¿Sí? Que ese era originalmente el que hicimos primero. Que es lo originalmente el que hicimos. Y ahora cambió, bueno, ahora no teníamos crédito porque no tuvimos pago. ¿Ya? Eso es como un poco lo que hay que trabajar con los códigos. Bien. Dicho eso, tenemos el ejercicio original. Y lo último, entonces. ¿Alguien más tiene dudas con este ejercicio? Profe, me falta el otro, por el que yo le decía si, por ejemplo, el gasto de educación supera el impuesto que tenía que pagar. Ahora voy a poner el ejemplo del gasto de educación. Por eso preguntaba, ¿alguien más tiene dudas con este ejercicio para pasar al ejemplo de gasto de educación? ¿No? No, profe, yo no. Ya, bien. A ver, pongamos esta situación. No hay retiro. Incremento. Y acá el impuesto era por los 16 de 31. Está, ¿no? Ahí está. 798. Ya, mira, pongamos.
que ya distorsioné todo el formulario, entonces ahí lo voy a cargar después correcto. Bien. Vamos al ejemplo de que este contribuyente tenga solo sueldo. Mejor, más práctico. No hay intereses, no hay ganancias, solamente los sueldos, 15.901. Y en este caso, por el 15.901 lo descontaron 377.559. Los 15.901 están en el tramo de acá, 0.04, y con la rebaja de 3.30, 6.67. Entonces, en estricto rigor, este trabajador, ¿cierto? Si se fijan acá, tuvo sueldos por 15 millones. Llevó los 15 millones a Global Complementario, le dio a pagar 305, 402, y el empleador le descontó durante el año código impuesto único segunda categoría entre 77.559. Por lo tanto, por el solo hecho de liquidar el impuesto, sin considerar esto, sin considerar nada, a este contribuyente le corresponde una devolución de 72.157. Como yo les dije, este impuesto global complementario determinado anual y el impuesto mensual debiera ser siempre muy similar, ¿ya? No debiera ser distinto. En este caso se genera una mayor diferencia que pudiera estar explicada, por ejemplo, que el contribuyente su sueldo no es fijo, no es mensualmente percibe lo mismo. A lo mejor hay bonos que percibe durante algunos meses, por los cuales retuvo un mayor impuesto único según la categoría, pero al juntar todas las rentas, ¿cierto?, sigue estando en un tramo inferior al cual tuvo que tributar en algún mes por recibir, por ejemplo, algún bono. Producto de esa liquidación, este contribuyente ya le corresponden 72.157. ¿Cómo opera el beneficio ocupacional? El beneficio ocupacional son 4,4 UF, ¿cierto? Y 55. El beneficio ocupacional son 4,4 UF por cada hijo de 127.909, ¿ya? Pero se divide 2,2 para cada uno, papá y mamá, ¿ya? Y la suma anual de las rentas para acceder al beneficio no puede superar 792 UF, que para el año tributario 2021 son 23.023.701, que no puede superar el padre y la madre de ingreso durante el año. Por lo tanto, 125, pongámosle que tienen un hijo y que la mamá le cedió el beneficio, ¿ya? En ese caso, él podría ocupar en el código, acá, ¿cierto? 127.909. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer este contribuyente? Este contribuyente tendría que, al impuesto global complementario determinado, restar los 127.909 y restar los 377.559. Por lo tanto, en este caso, lo que va a poder pedir devolución al contribuyente son 200.066 pesos. ¿Y de dónde le están devolviendo? De este impuesto único segunda categoría que le descontó el empleado. Ya de los 377 que le descontaron, le van a devolver 200.066. Pero ¿qué hubiera pasado que el trabajador hubiera percibido sueldo por 7 millones de pesos? Está dentro del tramo exento, no tiene impuesto complementario que pagar y el empleador no le descontó impuesto acá. En este caso, este trabajador, ¿cierto?, esos 127.909 que va a informar acá no se van a trasladar acá y no va a poder pedir la devolución producto de estos 127.909, considerando que el empleador no le informó impuesto único segunda categoría. Como decían, no es un bono, ¿ya? Es solamente profe, qué bueno que lo explicó así, porque yo pensé que cuando ya hacía el cálculo, por ejemplo, como él tenía remanente, no tenía derecho a rebajar. Y no, es porque él sí pagó durante el año el impuesto global. Claro, impuesto único. O sea, el impuesto único, perdón. El impuesto único. Sí, entonces, esa era la confusión que yo tenía. Ya, profe, muchas gracias. Ya, eso es la rebaja. Y, por ejemplo, en caso contrario, si, por ejemplo, el contribuyente tuviera que tributar y pagar impuestos, ¿cierto? Bueno, ahí vas a operar como una rebaja al impuesto a pagar, ¿no? ¿Cierto? Ahí no puedes pedir devolución. Pero eso es un poco cómo funciona el beneficio ocupacional. Acá puede ser el 2,2 F o 4,4, o puede ser 4,4 por 3 hijos, ¿cierto? Pero mira, que tengo una duda de ese beneficio. Sí. Ahora la gente había pedido el préstamo. Pagaban, se suponía que pagaban renta, ¿ya? Y muchos preguntaban eso, y si al pagar el impuesto por eso, ¿se le descontaba también el beneficio o no? No sé si me expliqué bien.
Sí, iba por caminos separados. Entonces, por ejemplo, el préstamo del 2020 que habías pedido, tenías que pagar la primera cuota, el 10% de ese préstamo, durante el proceso de operación renta de 2022. Para eso tenía a favor las retenciones que te había hecho el empleador, o vía honorario, o Pero vía muchos no LPM. tenían, a muchos se quedaron calladitos y el empleador no les descontó. Entonces ellos tenían que pagarlo en la renta, porque muchos me pasó. Entonces si pagaban ellos ya querían decir, pero me tienen que descontar el beneficio del beneficio de escolaridad. Si por ejemplo el contribuyente le daba devolución, por ejemplo, en este caso habíamos dicho, que no quiero volver al formulario que teníamos. Ahí. Por ejemplo, si este contribuyente declaró su formulario que tenía 15.901 y le da una devolución de 200.066, este contribuyente, si tenía que pagar el 10% del préstamo solidario y no tenía retención a favor, porque no, en verdad, eso como que hace calladito no funcionaba así, porque el empleador tenía la obligación de consultar una nómina que estaba disponible en la página del servicio para saber qué trabajadores de los que está pagando sueldo obtuvieron el beneficio, el préstamo solidario. Por lo tanto, el empleador tiene la obligación de retener el 10% más allá del trabajo le informa. Pero muchos empleadores tampoco lo hicieron. Por eso nos llegó muchas llamadas con eso, que el empleador no le descontó. Sí. Hay una resolución que está vigente que sanciona a los empleadores con la multa del artículo 97 para que ellos también no hayan... se los comentaba. Sí, pues, hecho la retención respectiva. Pero bien, de todas maneras, si no tenía saldo a favor, ¿cierto? Y tenía que pagar una cuota de, no sé, de 300 lucas, que es el 10% de los préstamos que pidió el 2020, en el proceso de operación renta se le iban a descontar estos 200.066 que habían pedido devolución. Entonces, se descontaba y la diferencia es lo que tenía que pagar. Eso es todo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Profe, el descuento del 3% se puede hacer retroactivo, por ejemplo, si yo tengo contrato en mayo y en junio el empleador se da cuenta de que yo pedí el préstamo. ¿Cómo lo hace si no me descontó en mayo? Debiera hacerlo y generar los pagos a través del formulario 29. Porque como le digo, si no está sancionado con multa. Tendría que rectificar el formulario 29. Exacto. Desde el periodo que tenía la obligación de retener, que era como de agosto del año pasado. Ya. Pero profe, yo pedí el crédito. Yo estuve con licencia, pero a mí no me han descontado, en 3 meses no me han descontado el crédito. Y yo lo he hablado con el empleador y no me han respondido. Entonces va a llegar un mes que me van a descontar 3, 4 meses seguidos. ¿Y eso es normal? Claro, no, pues no es normal. Y debiera comunicarse con el empleador porque el empleador, como le digo, tiene la obligación de retener el 3%. Y eventualmente, si es que se equivocaron, pudieran rectificar las declaraciones y hacer la retención respectiva. Ya. Y finalmente le quería mostrar algo, que por ejemplo, si este beneficio, tuviera yo 4 hijos estudiando, me cedieron el beneficio del 50% la mamá por los 4, este beneficio se transforma en 127.000 por 4. En este caso, si te fijas, tengo un sueldo de 15.901, tengo 305 acá de impuesto global complementario, tengo un beneficio ocasional de 511.636 y un crédito por impuesto único segunda categoría de 377. ¿Cuánto es lo que creen ustedes que el contribuyente pudiera pedir de devolución este año? ¿La diferencia? ¿Cuánto creen que puede pedir de devolución? ¿583? O sea, yo creo que sí, pues, porque si tenía uno antes y tenía igual a pagar y pudo pedir, me imagino que sí, pues. No es, recuerden, no es un bono. No, hasta el monto del crédito por el impuesto. Es hasta el monto de... Ese es el monto que van a poder pedir de devolución. Porque en este caso, el beneficio ocasional supera el monto del impuesto que le descontó el empleador vía impuesto único segunda categoría. Por lo tanto, lo único que pueden recuperar acá es el 100%. Ya, ok. ¿Se entiende? Sí. Súper. Ya, chicos. Ha sido una larga jornada, pero alcanzamos a ver los 2 ejercicios que faltaban y con esto damos por finalizada la experiencia de aprendizaje número 4. Nos quedaría ver la prueba que vamos a desarrollar, que les voy a mandar un trabajo con un plazo para que lo puedan presentar.
Y con eso ya estaríamos cerrando las notas de renta. Nos queda por subir lo que es registro empresarial, que imagínate a todos les fue muy bien. Y nos queda Profe, por subir la nota. En su listado ese que hizo, agregue estos dos, los dos ejercicios, porfa, para que no se le olvide. Karina. Estoy totalmente endeudado. Sí, profe, menos mal que no tenemos que hacer la actualización según la corrección monetaria, porque si no... Ya, pero eso es. Gracias ahí por la compasión que tienen la empatía. Ya chicos, vamos terminando, ¿cierto? La experiencia número 4, nos quedaría la evaluación solamente. Y bueno, la clase fue grabada, va a quedar ahí disponible para quienes la puedan consultar posteriormente. ¿Ya? Así que eso chicos, nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo el día jueves. Bueno, gracias, profe, igual, descansen, esté bien. Chao. Chao. Descansen.